Bien, cuando hablamos de finanzas públicas, hablamos de una rama de la economía que se dedica a estudiar los aspectos financieros del sector público del Estado. Cuando hablamos de un aspecto financiero, estamos refiriéndonos al movimiento de fondos. Y respecto al Estado, estos fondos nosotros tenemos cuando ingresan, los conocemos como recursos del Estado, y cuando son aplicados, los conocemos como gasto público. En definitiva, las finanzas públicas va a ser la disciplina dentro de la economía que estudia los recursos y los gastos del sector público. Ahora bien, nos tomamos unos minutitos para entrar en temas respecto a la economía, ya que decimos que es una parte de la economía, y nosotros ya desde primer año conocemos una definición muy cortita, muy fácil de aprender, que es que la economía es la ciencia de la escasez. Y la escasez nos da la idea de una dotación limitada de algo, y justamente reconocemos una tensión entre necesidades humanas ilimitadas, queremos de todo, todos, y tenemos como condicionante que los recursos que utilizamos para obtener bienes y servicios, para satisfacer esas necesidades, son escasos. Entonces esa tensión implica que no le vamos a poder dar de todo a todos, sino que vamos a tener que aplicar de la mejor manera los recursos para obtener lo más que se pueda bienes y servicios para así satisfacer la mayor cantidad de necesidades humanas. Ahora tengamos en cuenta lo siguiente, si cerramos el concepto de la ciencia de la escasez, podemos decir entonces que es la ciencia social que estudia la mejor forma de aplicar los recursos en la obtención de bienes y servicios para satisfacer la mayor cantidad de necesidades humanas posibles. Ahora, esta definición da para varias cosas en lo que refiere al análisis de la misma. Por ejemplo, cuando nos referimos a ciencia social, decimos sí, es el objeto de estudio del hombre económico, el hombre en sociedad que realiza actividades para satisfacer necesidades. Pero nos interesa, desde la primera clase, reconocer limitaciones que tienen las ciencias sociales. Fundamentalmente vamos a decir dos. Una es que el hombre es el objeto de estudio, pero también quien estudia ese objeto también es el hombre. Entonces acá puede haber un problema de que el que estudia una disciplina social contamine el objeto proyectándose a sí mismo. Demos un ejemplo. Si vamos a estudiar cómo se organiza el mercado de trabajo, y supongamos a mí, yo soy el que lo estudia, y a mí me resulta positivo dormir siesta para después trabajar más, yo en el estudio puedo proyectar eso y decir, a la hora de caracterizar el mercado de trabajo, que cuando se duerme siesta el trabajador rinde más. Y no necesariamente eso es algo objetivo. Por el contrario, en el ejemplo que les doy, el hombre que estudia al hombre ha contaminado el objeto subjetivizándolo, poniendo componentes de él mismo y no del objeto. Entonces ese es uno de los problemas. Muchas veces vamos a ver que personas que hacen economía como científicos contaminan sus teorías o sus análisis porque proyectan ideologías, creencias, valoraciones, críticas, etc. Y otro tema que también es muy importante tener en cuenta en una ciencia social es la limitación que tenemos a la hora de hacer ciencia. Nosotros no vamos a poder experimentar con seres humanos llevándolo al extremo de decir vamos a agrupar a un conjunto y ver cómo se administran sin alimento, a ver si se comen entre ellos. Claramente eso no tiene sentido. Una ciencia social busca colaborar en el desarrollo humano y de la sociedad que lo contiene. Entonces, ¿cuál es el límite ético que fijamos? Uno podría tomarlo hasta de manera risueña el ejemplo que di, pero tenemos un montón de experimentos en la historia. Podemos ver situaciones aberrantes que hubieron en campos de exterminios donde se experimentaban con personas, pero sin ninguna barrera ética. Ahora, cuando decimos barrera ética y todos podemos acordar de que no vamos a hacerle daño al ser humano para llegar al estudio, es muy complejo delimitar esos
justamente esas barreras o límites éticos, porque supongamos si uno confiesa una religión y puede estar en contra del aborto, en su estudio no lo va a tomar como valedero al concepto de aborto como una variable operativa, porque va a estar en contra de lo que él cree. Entonces éticamente dice yo llego hasta aquí. Ahora alguien que no tenga ese componente dogmático, por ejemplo, religioso, puede ser que diga si yo estudio el aborto y los efectos en el largo plazo de la criminalidad juvenil. Bueno, uno diría, ¿es ético o no es ético? Bueno, según la valoración crítica de los dos ejemplos que di, vemos que se va corriendo. Existen también un montón de estudios que se dan por situaciones fácticas. De pronto, el ejemplo que les había dado de personas que no tienen qué comer y se comen entre ellos, no lo vamos a hacer en forma de experimento, pero la historia nos puede aportar eventos que sucedieron y nosotros reconocer cómo actuó el ser humano ante esa situación. Ahí fíjense, no es que nosotros estamos manipulando al ser humano para que se produzca un daño al mismo, sino que, dado un evento, lo tomamos y lo estudiamos. Bien, si continuamos con la definición, uno dice de entrada, bueno, el problema de la escasez son estos recursos escasos y hay que aplicarlo de la mejor manera. Pero fíjense que cuando hablamos tanto de la escasez y después vemos que hay personas desempleadas, campos sin producir, minerales sin extraer, máquinas sin estar produciendo, es como que suena raro, es decir, tanto énfasis que le ponen a la escasez y después no me usas todos los recursos. ¿Qué pasa acá? Ahí se agrega un componente muy importante en la economía, que es que para que un factor sea aplicado tiene que pagar su propia remuneración. Si un empleado que entra a mi estudio me rinde menos de lo que me cuesta, lo voy a terminar echando del estudio porque no me cierra la ecuación contable. Sin embargo, si esa incorporación me genera ingresos superiores a lo que me cuesta su remuneración, contento lo voy a seguir manteniendo en la estructura de mi estudio. Entonces fíjense que para que un factor, cuando decimos esas personas que están sin ocupación, la finca sin producir o los minerales sin extraer, hasta que su aplicación no genere recursos por encima de lo que cuesta contratarlos, van a seguir desocupados. Entonces ahí al problema de la escasez se nos suma el problema de la productividad. Si algo es productivamente bajo, no se lo emplea, por más que los recursos sean escasos. Y esto de la productividad trae un elemento inmediato que es la tecnología. La incorporación de la tecnología hace que algo sea más productivo en el tiempo. Entonces, lo que antes era impensado, sacar petróleo del medio del océano, hoy por hoy es una práctica bastante habitual en la industria. Eso fue porque el desarrollo de la tecnología ha permitido que extraer el petróleo genere un ingreso superior al costo de perforación en el medio del océano. La tecnología empieza a colaborar con esa idea de la contratación. Fíjense, esto de la contratación es un concepto moderno porque si uno habla del antiguo Egipto y todos eran esclavos trabajando para hacer la pirámide del emperador, vamos a ver de que ahí el desempleo no era un problema. Al contrario, estaban todos ocupados, pero ¿por qué? No se los contrataba, se los obligaba. En el mundo moderno, un factor para ser empleado tiene que ser contratado y se da esto que les decía, tiene que ser productivo para poder ser incorporado. Entonces a la economía ya se le agrega el tema de la tecnología. Estamos en productividad, tecnología y ahora vemos de que también el uso masivo de recursos puede afectar al sistema ambiental. ¿Por qué? Porque si se rompe el equilibrio del medio ambiente, que es el que nos contiene, perjudicamos al ser humano. Entonces se agrega el problema ambiental. No se trata de sacar petróleo en medio del océano y contaminar todos los océanos. Tenemos que administrar toda esta casa que es el planeta que nos contiene. Entonces, la economía también incorpora el aspecto ambiental. Y después, si nos fijamos al último de esa definición que decíamos, para satisfacer la mayor cantidad de necesidades humanas posibles, una pregunta inmediata puede ser, ¿necesidades de quién? ¿De todos? ¿De los ricos? ¿De los que puedan pagar? ¿De los que están acomodados en un sistema? Y ahí nos da el sentido de que, ¿cómo se distribuye lo que genera la economía? Entonces hay un problema de distribución.
de nada sirve la mayor cantidad de necesidades de poca familia y que todo el resto seamos esclavos para que ellos satisfagan esa maximización. Entonces, acá vienen dos criterios muy importantes a la hora de entender para quién la economía opera. Algunos tienen un concepto de igualdad, es decir, todos recibamos lo mismo. Entonces, se hicieron tantos kilos de papa y los repartimos entre los habitantes. Ahí hay dos problemas fundamentales. Primero, que puede ser que yo me despierte a las 12 y no haga nada y mi vecino se levantó a las 6 a trabajar y todos recibimos lo mismo, porque es una distribución igualitaria. Y eso es injusto. Yo no me estoy esforzando y mi vecino se está esforzando por demás. Y otra es que esta asignación igualitaria puede hacer de que me toque papa sin que me guste la papa. Y es lo que me toca porque a todos nos va a tocar lo mismo. Entonces tampoco es acorde a lo que requiere cada individuo. Entonces hay otra postura que es el tema de la distribución equitativa. A mayor esfuerzo podés recibir más. Esto nos parece muy bien decir, bueno, mi vecino que se levanta temprano es justo que reciba más que yo que duermo hasta tarde y no trabajo como él. Pero inmediatamente me pongo a pensar en mi otro vecino que se levanta tempranito, busca trabajo y no consigue. Y si vamos por lo que produce, él tampoco tendrá que recibir nada porque no produce nada. Ahora, es justo considerar que una persona que tiene una enfermedad, una capacidad, una disminución en su potencialidad productiva, o es desempleado por su edad, que ya no lo toman, etcétera, lo consideramos como que es improductivo, entonces que reciba menos porque eso es lo equitativo. Y de entrada decimos no es justo. Esa persona quiere trabajar, no consigue trabajo. Entonces no lo puedo dejar fuera del sistema. Esta disyuntiva entre igualdad y equidad ha quedado superada hace muchos años, ya décadas, considerando un modelo superador de cómo se distribuye. Está bien la equidad, el que más se esfuerza más tenga, siempre y cuando existe igualdad de posibilidades para todos. Si un niño que nace en un hogar humilde puede acceder al estudio igual que alguien que nació en un hogar rico, o todos tenemos acceso a la salud, o todos podemos participar en política, todos tenemos derecho a la propiedad, etc. Cuando todos tenemos las mismas posibilidades, bueno, si yo me dedico a dormir y mi vecino trabaja, está muy bien que él reciba más que mi persona. No me puedo quejar, yo tengo la misma posibilidad que él de hacerlo. Entonces ahí fíjense lo importante que es ese concepto de para quién producimos. Es muy importante. Y por último, para ver cómo se amplía el campo de la economía, pensemos en lo que es la equidad intergeneracional, porque también podríamos decir, hagamos una fiesta eterna hasta que se acabe todo y después las generaciones que vienen, que le quede un mundo contaminado, sin recursos y sobreendeudado los estados, etc. Y ahí nos damos cuenta que no es justo. Y tampoco podemos vivir del prestado y decir que lo paguen nuestros nietos. En definitiva, la economía también incorpora el concepto de la equidad intergeneracional. Cómo nos administramos de manera tal de no comprometer a las generaciones futuras, pero también no sobreforzarnos nosotros regalándole a otras generaciones. ¿Cuál es el punto de equitativo entre las distintas generaciones? Cómo se amplió el campo de la economía hace que también las finanzas públicas, que es la rama dentro de la economía que va a ver los aspectos financieros del Estado, la operatoria de gastos y recursos, también se va ampliando porque tiene que ir tomando todos estos conceptos y van a salir en este curso. Por último, ese mismo concepto de escasez nos da un concepto fundamental que rige todo el análisis económico moderno, que es el costo de oportunidad. Saber que todas las decisiones que tomemos implican un sacrificio en términos de algo que hemos descartado. Si me dediqué a estudiar en estos años, puede ser que haya dejado de realizar otro proyecto de vida, como viajar o trabajar en una empresa familiar, etc. Entonces, cuando yo vea el costo de estudiar, no es solamente lo explícito que me cuesta, será
lo que gasto en transporte, en la conectividad ahora, en útiles, sino que también le voy a tener que sumar el costo de oportunidad, todo lo que dejé de ganar en aquel proyecto que es descartado. El costo de oportunidad es muy importante. No hay nada gratis en economía, porque si fuera algo libre y gratis, no lo estudia la economía. Lo tomamos ya al último ejemplo para cerrar este primer tramo de la clase. El aire no lo tenemos de forma superabundante y nadie pagaría por respirar. Ese mismo oxígeno, ese mismo aire puesto en un submarino o en una nave espacial se vuelve tal vez el factor más importante para administrar si es un vuelo tripulado o obviamente en un submarino también con tripulación. Entonces, fíjense, cuando era superabundante, la economía no se interesaba en su administración. Cuando se volvió escaso, ahí sí. Por eso, todo lo que estudia la economía es escaso, y si es escaso, implica un costo. Nada es gratis dentro de la economía.